Dios, háblame. Señor, estoy atenta, Señor, a lo que tú quieras decirme. Señor, estoy dispuesta, Señor, a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo. Habla mi vida. Ayúdame a escucharte, a entenderte. Señor, ver como tú ves. Sentir, Señor, lo que tú sientes, Señor. Moldéame, Señor. Moldéame a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Ruth 1 de la traducción lengua actual. Esta historia tuvo lugar cuando en el país de Israel todavía no había reyes, sino que al pueblo lo defendían libertadores ocasionales. En esa época no hubo cosechas y la gente no tenía que comer. Por eso una familia del pueblo de Belén, de la región de Judá, se fue a vivir al país de Moab, porque allí sí había comida. El esposo se llamaba Elimelec, la esposa se llamaba Noemí y los hijos se llamaban Mahlón y Quielón. Poco tiempo después de haber llegado a Moab, Elimelec murió, así que Noemí y sus hijos se quedaron solos. Pasó el tiempo y Mahlón y Quielón se casaron con muchachas de ese país. Una de ellas se llamaba Orfa y la otra Ruth. Pero pasados unos 10 años murieron Mahlón y Quielón, por lo que Noemí quedó desamparada, sin hijos y sin marido. Un día Noemí supo que Dios había bendecido al país de Israel, dándole abundantes cosechas. Entonces ella y sus nueras se prepararon para irse a Judá. Todavía no habían caminado mucho cuando Noemí les dijo: mejor regresen a vivir con sus familias, que Dios las trate bien, como ustedes me han tratado a mí y trataron a mis hijos. Pido a Dios que les permita casarse otra vez y formar un nuevo hogar. Noemí se despidió de ellas con un beso, pero Orfa y Ruth empezaron a llorar y a decirle: no queremos separarnos de ti. Por favor, déjenos ir contigo y vivir entre tu gente. Pero Noemí les contestó: váyanse, hijas mías. ¿Para qué van a seguirme? Ya no tengo más hijos para que se casen con ustedes, y ya estoy muy vieja para casarme otra vez. Y aun si hoy mismo pudiera casarme y tuviera hijos muy pronto, ¿estarían ustedes dispuestas a esperarlos hasta que ellos crecieran? No, hijas mías, eso es imposible. Yo estoy sufriendo más que ustedes, pues Dios se ha puesto en mi contra. Al oír esto, las nueras volvieron a llorar amargamente. Por fin Orfa se despidió de su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí le dijo a Ruth: tu cuñada ya regresó a su pueblo y a su Dios. Vete con ella. Pero Ruth le contestó: no me pidas que te deje, ni me ruegues que te abandone. A donde tú vayas, iré, y donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré, y allí mismo seré enterrada. Que Dios me castigue si te abandono, pues nada podrá separarnos, nada, ni siquiera la muerte. Noemí no insistió más, pues comprendió que Ruth había decidido irse con ella. Caminaron y caminaron hasta llegar a Belén. Tan pronto entraron en el pueblo, toda la gente se sorprendió al verlas y se armó un gran alboroto. Las mujeres decían: miren, pero si es la dulce Noemí. Y ella les dijo: por favor, ya no me digan dulce, llámenme amarga, porque Dios Todopoderoso me ha amargado la vida. Cuando salí de Belén tenía de todo. Ahora que regreso, Dios me ha traído con las manos vacías.
¿Por qué me van a llamar dulce si Dios Todopoderoso está contra mí y me ha hecho sufrir? Fue así como Noemí regresó del país de Moab, acompañada de su nuera Ruth. Cuando llegaron a Belén, estaba empezando la cosecha de cebada. Ruth 2. Pocos días después, Ruth le dijo a Noemí: «Déjame ir a recoger espigas. Seguramente los que cosechan en los campos me dejarán seguirlos para recoger las espigas que vayan quedando». Noemí le dijo: «Anda, hija mía». Entonces Ruth se fue a un campo de cebada y comenzó a recoger las espigas que dejaban los trabajadores. Sin saberlo, Ruth tuvo la buena suerte de ir a trabajar al campo de un familiar de Elimelec, el difunto esposo de Noemí. Ese familiar se llamaba Booz y además era muy rico y muy importante en Belén. Ocurrió que ese día Booz salió de Belén para vigilar el trabajo en sus campos. Cuando llegó al campo, saludó a los trabajadores: «Que Dios los cuide a todos». Y ellos respondieron: «Que Dios te siga bendiciendo». Luego Booz le preguntó al jefe de los trabajadores: «¿Quién es esa muchacha?». El jefe contestó: «Es la muchacha de Moab que vino con Noemí. Me suplicó que la dejara recoger las espigas que se les caen a los trabajadores. Desde que llegó en la mañana ha estado trabajando duramente y apenas ahora está tomando un corto descanso en la choza». Booz llamó a Ruth y le dijo: «Oye bien lo que te voy a decir. No vayas a recoger espigas en otros campos. Quédate aquí y acompaña a mis trabajadoras. Mira bien por dónde van y síguelas. Les he ordenado a mis trabajadores que no te molesten. Cuando tengas sed, ve y toma agua de las jarras que ellos han llenado». Entonces Ruth, en señal de humildad, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y le preguntó a Booz: «¿Por qué es usted tan amable conmigo? ¿Por qué se preocupa tanto por mí si soy una simple extranjera?». Booz le contestó: «Ya me han contado todo lo que has hecho por tu suegra. Después de que murió tu esposo, sé que dejaste a tu familia y tu país para venir a vivir con nosotros, que somos gente totalmente desconocida para ti. Que Dios te premie por todo lo que has hecho. Que el Dios de Israel, en quien ahora buscas protección, te haga mucho bien». Entonces Ruth le dijo a Booz: «Muchas gracias, Señor. Usted es muy bueno conmigo y me ha hecho sentir bien, aunque ni siquiera soy como una de sus criadas». A la hora de comer, Booz invitó a Ruth y le dijo: «Ven, acércate aquí. Hay pan, salsa y granos tostados». Ruth fue y se sentó a comer junto con todos los demás trabajadores. Comió hasta quedar satisfecha y hasta le sobró comida para llevarle a su suegra. Cuando Ruth regresó a recoger espigas, Booz ordenó a los trabajadores: «Dejen que Ruth también recoja espigas donde están los manojos de cebada. Además, dejen caer espigas de sus propios manojos para que ella las pueda recoger y no la molesten». Ruth estuvo recogiendo espigas hasta que empezó a oscurecer. Cuando separó el grano de las espigas, se dio cuenta de que había recogido más de 20 kilos de cebada. Tomó la cebada y regresó a Belén para mostrarle a su suegra todo lo que había recogido ese día. También le dio a Noemí la comida que le había quedado. Noemí entonces preguntó: «¿Dónde estuviste trabajando hoy? ¿Cómo es que pudiste recoger tanta cebada? Que Dios bendiga mucho a quien tanto te ha ayudado». Ruth le contó a su suegra que había estado trabajando en el campo de un señor llamado Booz. Por eso Noemí le dijo: «Que Dios lo bendiga. Qué bueno es ese hombre con nosotros y con nuestros familiares muertos. Déjame decirte que ese hombre es familiar de mi esposo y de acuerdo con nuestras leyes tiene el deber de protegernos». Ruth añadió: «Pues él me dijo que podía quedarme a trabajar con las demás trabajadoras hasta que se termine la cosecha de cebada.
Entonces Noemí le dijo a Ruth: «Qué bueno, hija mía, quédate a trabajar en el campo de Booz y no te alejes de sus trabajadores para que nadie te moleste». Ruth siguió recogiendo espigas con las trabajadoras de Booz hasta que terminó las cosechas de cebada y de trigo. Mientras tanto vivía con su suegra. Ruth 3. Un día Noemí habló con Ruth, su nuera: «Hija mía, me siento obligada a buscarte esposo. Quiero que tengas tu propio hogar y que vivas feliz. ¿Recuerdas lo que te dije acerca de Booz, el dueño del campo donde has estado trabajando? Él es de la misma familia de mi esposo. Escucha bien esto que te voy a decir. Esta noche él va a estar en su campo separando el grano de la paja. Báñate, perfúmate y ponte tu mejor vestido. Ve al campo donde está Booz trabajando, pero no lo dejes que te vea hasta que termine de comer y beber. Fíjate bien dónde va a acostarse. Cuando ya esté dormido, ve y acuéstate a su lado. Así él sabrá que tú le estás pidiendo su protección y él mismo te dirá lo que debes hacer». Ruth le respondió a su suegra: «Haré todo lo que tú me mandas». Ruth se fue al campo e hizo exactamente lo que Noemí le había mandado. Después de que Booz terminó de comer y beber, se fue a acostar junto al montón de cebada. Estaba muy contento. Cuando se quedó dormido, Ruth se acercó a él con mucho cuidado y se acostó a su lado. A medianoche Booz se despertó de pronto y al moverse sintió que alguien estaba acostado junto a él. «¿Quién eres?», preguntó Booz. «Soy Ruth, su humilde servidora. Usted es familiar mío y de mi suegra, y las dos necesitamos que usted nos proteja. Quiero pedirle que se case conmigo». «Que Dios te bendiga», dijo Booz. «Veo que eres muy fiel con tu suegra y con tu familia, y que no piensas solo en ti. Me pides que sea yo tu esposo, aunque bien podrías casarte con un hombre más joven que yo. No tengas miedo, Ruth. Toda la gente de Belén sabe que tú eres una buena mujer. Por eso voy a hacer lo que me pides. Ahora bien, es cierto que yo soy familiar de ustedes y que tengo el deber de protegerlas. Sin embargo, tienen un familiar todavía más cercano que yo. Por ahora, duérmete tranquila. Ya mañana sabremos si él quiere protegerte. Si acepta, te prometo en el nombre de Dios que si no acepta, te prometo en el nombre de Dios que yo te protegeré. Anda, acuéstate y duerme tranquila». Ruth se acostó cerca de Booz y se durmió. Cuando todavía estaba oscuro, ella se levantó porque Booz no quería que nadie supiera que una mujer había estado en su campo. Pero antes de dejarla ir a Belén, Booz le pidió a Ruth que extendiera su capa y en ella puso más de 40 kilos de cebada. Después la ayudó a ponerse la carga en el hombro y regresó a Belén. Cuando Ruth volvió a la casa, Noemí le preguntó: «¿Cómo te fue, hija mía?». Ruth le contó a su suegra todo lo que Booz había hecho por ella y agregó: «Booz me dio toda esta cebada y me dijo: no debes regresar a la casa de tu suegra con las manos vacías». Entonces Noemí le dijo a Ruth: «Ahora solo tenemos que esperar con paciencia. Estoy segura de que Booz no va a descansar hasta que este asunto se resuelva». Ruth 4. Booz fue a la entrada del pueblo donde la gente se reunía para tratar asuntos importantes. Poco tiempo después pasó por allí el otro familiar de Elimelec. «Oye», gritó Booz, «ven aquí y siéntate. Tenemos algo de qué hablar». De inmediato Booz llamó a 10 de los hombres más importantes de Belén y los invitó a sentarse con ellos. Una vez sentados, Booz le dijo al otro familiar: «Noemí acaba de regresar de Moab y quiere vender el terreno de nuestro familiar Elimelec. Yo quería que tú supieras esto y además pedirte que lo compres, porque tienes el derecho de decidir primero.
delante de estos testigos, dime si quieres comprarlo o no, pues aparte de nosotros dos, no hay otro familiar que pueda comprarlo. Enseguida el otro familiar respondió, sí, lo voy a comprar. Entonces Booz le dijo, si compras el campo, también tendrás que casarte con Ruth, la viuda que vino con Noemí desde Moab. Así cuando nazca el primer niño, él llevará el apellido del difunto esposo de Ruth, y el terreno será para él. Ay, entonces no acepto comprarlo, dijo el otro familiar. Si lo compro voy a perder todo ese dinero, y si nacen otros hijos, mis propios hijos recibirán menos herencia. Será mejor que lo compres tú. Y siguiendo la costumbre de esa época, el otro familiar se quitó una de sus sandalias, se la dio a Booz y le dijo, toma mi sandalia, esta es la señal de que solo tú podrás comprar el terreno. Luego Booz se dirigió a las personas que estaban allí y les dijo, ustedes son testigos de que hoy le compro a Noemí todo lo que perteneció a Elimelec y a sus hijos. Además me voy a casar con Ruth, la viuda de Mahlón. Así el primer niño que nazca heredará el terreno y se mantendrá el nombre de la familia. Sus descendientes seguirán viviendo en Belén. Sí, somos testigos, respondieron los que estaban presentes. Deseamos que Dios le permita a Ruth ser como Raquel y Lía, quienes tuvieron muchos hijos, de los cuales descendemos todos los israelitas, que al casarte con esta joven mujer, tu familia llegue a ser tan grande como la familia de Fares, hijo de Judá, y Tamar, y que tú llegues a ser muy rico en toda Éfrata y muy importante en Belén. Al poco tiempo Booz se casó con Ruth y Dios permitió que ella quedara embarazada. Cuando nació el niño, las mujeres de Belén le decían a Noemí, bendito sea Dios que hoy te ha dado un nieto para que cuide de ti. Dios quiera que cuando el niño crezca llegue a ser muy famoso en todo Israel. Él te hará muy feliz y te cuidará en tu vejez, porque es hijo de tu nuera Ruth. Ella vale más que 7 hijos, porque te ama mucho y ha sido muy buena contigo. Noemí abrazó al bebé con mucho cariño y desde ese día se dedicó a cuidarlo. Las vecinas buscaron un nombre para el bebé y lo llamaron Obed, y a todos los amigos le decían, Noemí ya tiene un hijo. Obed creció y fue el padre de Jesí y el abuelo de David. Esta es la lista de los descendientes de Fares: Hezrón, Ram, Aminadab, Nahasón, Salmón, Booz, Obed, Jesí y David. Dios, te doy gracias, Señor, por tu palabra tan hermosa, tan bella, Señor. Señor, vemos primeramente, Señor, que Noemí, Señor, había perdido todo y estaba en gran amargura, Señor, al perder su esposo y perder sus 2 hijos, Señor. Señor, pero aún así sus nueras querían seguirla. Aún así sus nueras la amaban, Señor. Señor, aunque tú habías permitido, Señor, esta pérdida, Señor. Señor, pero aún así había, Señor, una gracia sobre Noemí. Había algo, Señor, que atraía a sus nueras, porque no cualquiera, Señor, sigue a una suegra, Señor. Señor, pero vemos que tu favor, tu gracia, Señor, la luz tuya estaba sobre Noemí, Señor. Que Ruth dice, yo no me aparto de ti, tu gente será mi pueblo, tu tierra será mi tierra, tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí yo también moriré. Señor, se lleva, Señor, un tipo de persona especial, un tipo de persona, Señor, diferente, a la cual, Señor, diga, yo no me aparto de ti, Señor. Señor, que nosotros, Señor, tengamos esa misma gracia, esa misma luz, Señor, ese mismo sazón, Señor, que tenía Noemí, Señor.
que su nuera no se quería apartar de ella. Sabía, Señor, que la bendición estaba allí, que había paz, que había amor, que había gozo, que había esperanza, que había algo diferente, Señor. Y Ruth dice: yo me voy contigo porque yo quiero que tu Dios sea mi Dios, Señor. Y esa decisión cambió la trayectoria de su vida, Señor. Señor, la llevó de ser quizás un pueblo, Señor, que servían a dioses, a los ídolos, Señor, que hasta tenían prácticas, Señor, detestables ante tus ojos, Señor. Pero en el momento, Señor, que ella pone su confianza en ti, Señor, ella se convierte, Señor, de ser un pueblo rechazado a poder entrar, Señor, no solamente dentro del pueblo de Dios, pero entrar al linaje escogido, al real a la línea, Señor, por la cual, Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores descendería, Señor. Señor, viene, Señor, a entrar a ser la abuelita, Señor, de David, el Rey, Señor, el gran Rey de Israel, Señor, y viene a ser, Señor, descendencia, Señor Jesucristo, de Ruth y de Booz, Señor. Señor, por una decisión, por una entrega, Señor, por querer, Señor, seguir a Noemí, Señor, su fidelidad, Señor. Señor, como una nuera le es fiel a la suegra. Señor, si en estos tiempos, Señor, ni el esposo ni la esposa, Señor, batallan para ser fieles, Señor, los unos con los otros, Señor. Ahora como una nuera le es fiel a una suegra, Señor. Señor, cómo hemos caído, Señor. Pero solamente el poder de tu Espíritu Santo, Señor, puede venir, Señor, a traer, Señor, a derramar tu amor una vez más, Señor, en tu pueblo, Señor. Señor, a poner esa lealtad, Señor, a poner esa dedicación, Señor, a poner, Señor, esa entrega, Señor, en la familia, la importancia en la familia, Señor. Señor, vemos, Señor, por su fidelidad de Ruth, Señor, vino, Señor, a recibir grande bendición, fue redimida, Señor. Vos pagó el precio, Señor, por su rescate, así como Jesucristo pagó el rescate por nuestra deuda impagable, Señor. Señor, que no había manera, Señor, de pagar, pero solamente la sangre de Cristo pudo pagar, Señor, por nuestro pecado, Señor, tan grande. Pudo pagar el precio del pecado de la humanidad, Señor. Señor, vos vino, Señor, a ser un reflejo, Señor, de lo que Jesucristo iba a venir a ser por toda la humanidad. Y vos vino a rescatar a una mujer, Señor, gentil, a una mujer, Señor, que ni era, Señor, que no le tocaba ser parte, Señor, de su familia, Señor. La vino, la adoptó y entró, Señor, a darle bendición, Señor. De la misma manera, Señor, nosotros los gentiles no entrábamos, pero Cristo en su amor y su misericordia murió por todos. Murió por todos, y ahora todos los que aceptamos sus sacrificios, aceptamos su salvación, venimos a ser llamados nación santo, pueblo escogido, pueblo adquirido, pueblo, Señor, apartado, real sacerdocio, Señor. Gracias, Señor, porque en un momento no éramos nadie, y al otro, Señor, nos convertimos en hijos del Dios Altísimo. Venimos, Señor, de ser nadie, Señor, a ser, Señor, real sacerdocio, a ser hijos de un gran Rey, Señor, a ser hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, gracias te damos, Señor, por esa bendición, Señor. Señor,
por una decisión de seguirte a ti, Señor, cambias la trayectoria de nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por tu amor tan grande. Gracias. Amén.